continuando con el Summer Summit de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Quería agradecer a los organizadores por la invitación. Vamos a comenzar con la primera mesa de charlas que se llama Caracterización y el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en Argentina. La primera charla estará a cargo de la doctora María Laura Coronel, médica de staff de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Arterial del Instituto Cardiológico Corrientes. Y nos estará hablando de definición, epidemiología, diagnóstico y pronóstico. Doctora, adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Laboratorio Baliarda por hacer posible nuestra presencia en este evento, y quiero también agradecer muy especialmente a Gustavo y a Jorge por la invitación. Como dijo Jorge durante el taller, creo que es muy bueno volver a la presencialidad y tener interacción con el auditorio y sobre todo reencontrarnos con amigos. Entonces, como me presentaron, y como ustedes pueden ver, el título de la charla es bastante extenso, pero quiero atenerme al tiempo. Entonces yo decidí, digamos, marcar algunos puntos más importantes de este tema tan amplio dentro de la insuficiencia cardíaca, como es la definición, la epidemiología, el diagnóstico, y vamos a hablar de algunos factores pronósticos emergentes en este contexto de la insuficiencia cardíaca. Como me presentaron hoy, mi nombre es María Lorena Coronel, yo trabajo en el Instituto de Cardiología de Corrientes y nos vinimos desde mi provincia junto con el doctor Perna y nuestros residentes de tercer año de cardiología, el doctor Leandro Poser y la doctora Rocío Correa, a su provincia, que lo que llegamos a conocer nos gustó muchísimo. Por suerte nos tocaron unos días espectaculares, y este es mi temario. Vamos a hablar un poco y hacer una actualización de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, haciendo un especial hincapié en los que son nuestros datos latinoamericanos fundamentalmente y especialmente de nuestro país. Después voy a traer a colación, a propósito de publicaciones muy recientes del año 2021, sabemos que junto con las guías de insuficiencia cardíaca también se presentó un documento conjunto que nos habla de la definición universal de insuficiencia cardíaca, y es lo que yo traje para discutir con ustedes, y finalmente hablaremos de algunos factores pronósticos emergentes de esta condición. Permiso. Entonces, centrándonos un poco de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, quería hablar un poco de Latinoamérica como región y en el contexto mundial, ¿no es cierto? Sabemos que Latinoamérica comprende una población de casi 700 millones de personas, y toda nuestra población creo que es bastante diferente, sobre todo a los países del primer mundo, y esto tiene que ver básicamente con nuestros diferentes ancestros. Nosotros hablamos una diferente lengua entre Brasil, por ejemplo, y lo que es Argentina. Dentro mismo de Argentina y de otros lugares de Latinoamérica tenemos diferentes dialectos u otras lenguas. También es importante remarcar, y creo que es una de las principales cosas que nos diferencian, y por lo tanto nosotros tenemos que extrapolar con mucha precaución los datos que nos aportan países europeos y Norteamérica, y esto tiene que ver, creo, con la gran atomización que hay de todo lo que es el sistema de salud en toda Latinoamérica en general y en nuestro país en particular, y las dificultades que hay para el acceso a la salud en nuestra población, que tiene que ver básicamente también, como ustedes pueden ver, con la tasa de pobreza y la accesibilidad a la salud y a otros recursos que tiene nuestra población. Entonces, como ustedes saben, y yendo ya hacia el tema específicamente de insuficiencia cardíaca, este es un problema que va en aumento. Aquí pueden ver las incidencias anuales y la prevalencia de esta condición reportada
en Estados Unidos y en Europa, con la tasa de hospitalización anual. Fíjense, nosotros en Latinoamérica estamos en una situación que podríamos llamar intermedia, con una alta tasa de hospitalización y de insuficiencia cardíaca avanzada, que sabemos que estas dos condiciones, tanto la IC avanzada como las hospitalizaciones por esta condición, son los que se llevan la mayor cantidad de recursos dentro de recursos económicos, ¿no? Dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y hablando un poco de insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, quise traer a colación este metaanálisis de 143 estudios, muchos de ellos argentinos, que reportaron una incidencia de 199 cada 100.000 personas años, y fíjense que la etiología chagásica representó en este metaanálisis un 36% de los casos de insuficiencia cardíaca, incluso un punto más alta que la isquémica, y creo que son uno de los puntos, hablando de etiología, que hablan probablemente de un fenotipo latino de insuficiencia cardíaca. Con respecto al perfil de riesgo y los factores de riesgo justamente para insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, este es un trabajo realizado también por un grupo de argentinos donde participó nuestra amiga, la doctora Díez, y fíjense, aquí en este gráfico de tablas, en la región superior podemos ver la prevalencia, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, de glucemia alterada en ayunas y diabetes en Canadá y en Estados Unidos, en la tercera barra, Latinoamérica a nivel global, y después lo tenemos discriminados por países. Esto es lo que se repite en todos los gráficos que voy a mostrar posteriormente, y vemos que con respecto a la prevalencia de diabetes y de glucemia alterada en ayunas, vemos que a nivel de Latinoamérica, si bien son valores similares, parecería existir una menor prevalencia de esta condición como factor de riesgo cardiovascular, a diferencia de, por ejemplo, la hipertensión arterial, donde en Latinoamérica esta situación es más prevalente que en lo que es Estados Unidos y Canadá. Otros factores de riesgo, por ejemplo, que tienen que ver con la obesidad, vemos que claramente en todo Latinoamérica este factor de riesgo es menor, y con respecto al tabaquismo también parecería ser menor que en Norteamérica. En este mismo trabajo, realizado, como dije, por argentinos, fíjense, con respecto a los pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados en diferentes registros publicados en Latinoamérica, haciendo especial hincapié en aquellos que muestran datos argentinos, sobre todo comandados, por ejemplo, por el doctor Doval, por el doctor Thierer, por el doctor Perna, entre otros, ¿no es cierto? Vemos algunos datos que a mí me parecieron relevantes, que tantos en pacientes o en registros ambulatorios, de pacientes ambulatorios y de pacientes hospitalizados, nosotros tenemos un perfil de pacientes con una edad un poco mayor a los reportados en otros países, como es Brasil y México, y fíjense que la cardiopatía chagásica, si bien obviamente es mucho menor que la isquémica, sí, como dije anteriormente, se encuentra dentro de las etiologías de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y creo que es un dato muy importante a tenerlo en cuenta, ya que, como ustedes saben, la miocardiopatía chagásica tiene también un fenotipo diferente a lo que es la isquémica y la idiopática, entre otros. Yendo ya a datos de insuficiencia cardíaca crónica o pacientes ambulatorios, estos son datos que también va a mostrar posteriormente el doctor Echazarreta, ya que él es uno de los autores de este trabajo. Fíjense en este trabajo que lo que hizo fue reunir los datos de 6 estudios de insuficiencia cardíaca crónica en Argentina, de 6 registros, con más de 9.000 pacientes. Nos enseña que la edad promedio de esta población ambulatoria de pacientes con insuficiencia cardíaca está entre los 62 y 72 años, menos del 50% son mujeres, y con una alta prevalencia de hipertensión arterial, con una cardiopatía mayoritariamente de etiología isquémica.
Este mismo trabajo también reunió 12 estudios o 12 registros de insuficiencia cardíaca aguda, donde de nuevo se repite un perfil similar de la edad y de la prevalencia de sexo femenino, con una alta proporción de pacientes hipertensos, y de nuevo la cardiopatía isquémica en nuestro país continúa siendo la causa más prevalente de insuficiencia cardíaca. Con respecto a las causas de descompensación, vemos que en la mayoría de los casos encontramos un factor descompensante del cuadro de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y esto se repite en diferentes registros de insuficiencia cardíaca aguda, donde la transgresión higiénico-dietética y la suspensión a nivel del tratamiento son las causas más frecuentes. Quise traer datos más contemporáneos. Este registro finalizamos el seguimiento de los pacientes el año pasado, y en los próximos meses va a ser publicado. Estos son datos que los presentamos originalmente en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es el registro OFICE IC-AR, que fue un registro conjunto entre la Federación Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología, y vemos que en este perfil de pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca crónica, con más de 1000 pacientes incluidos, la mayoría eran pacientes con fracción de eyección reducida, y de nuevo, en este subgrupo de pacientes con fracción de eyección reducida, la cardiopatía isquémica fue la etiología más prevalente, mientras que en pacientes con fracción de eyección preservada, la más prevalente era la cardiopatía hipertensiva, con una alta tasa de utilización en pacientes con IC y fracción de eyección reducida de las drogas recomendadas por las guías de práctica clínica. Otro registro también recientemente publicado el año pasado es el ARGEN-IC, que es un registro de hospitalización de pacientes hospitalizados con diagnóstico primario de insuficiencia cardíaca, y vemos que, de nuevo en este registro, la mayor parte de los pacientes eran pacientes con fracción de eyección reducida, y de nuevo, la cardiopatía más frecuentemente reportada era la isquémico-necrótica. Esta es la forma de presentación en pacientes hospitalizados con diagnóstico primario de insuficiencia cardíaca. La mayoría de los pacientes tenía una congestión mixta, y vemos que el tratamiento recibido durante la hospitalización era mayoritariamente, y como bien también lo recomienda la guía, con diuréticos intravenosos. Entonces, respecto a esta primera parte, yo quisiera recalcar que, como ustedes pueden ver, existen diferencias en la insuficiencia cardíaca entre países, por eso la extrapolación de datos debe ser cuidadosa, y que las características de la población y de los pacientes con insuficiencia cardíaca en Latinoamérica debe ser considerada cuidadosamente al momento de extrapolar los datos de otras regiones como Norteamérica y Europa. Y remarcar nuevamente, y creo que en eso hemos trabajado mucho con la Federación, que el reconocimiento de nuestro fenotipo latino y argentino a través de los registros depende mucho, como había dicho al principio, de la inequidad socioeconómica, o sea, tener en cuenta esta condición, y requiere un delineamiento personalizado a través de estos registros propios de nuestra región. Posteriormente voy a pasar al segundo tema, que hablaba un poco de lo que era el diagnóstico, la clasificación y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, y como dije el año pasado, se publicaron finalmente las guías europeas del diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, y también fue publicado este documento que habla de la definición universal de insuficiencia cardíaca. Y con respecto a esto, respecto a la definición universal propuesta de insuficiencia cardíaca, quiero remarcar algunos puntos de la definición universal propuesta por este documento, que habla de la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico de síntomas o signos actuales o previos, y en esto quiero hacer énfasis, no solo aquel paciente que tenga o que haya tenido alguna hospitalización o podamos recabar a través de la historia clínica síntomas o signos previos de insuficiencia cardíaca que se asocien, y esto requiere la definición a una anormalidad cardíaca estructural o funcional, y que sea corroborada a su vez por alguna manifestación que evidencie congestión pulmonar o incremento de las presiones de llenado, como pueden ser los biomarcadores, o como vamos a ver posteriormente, el ecocardiograma o la valoración hemodinámica mediante cateterismo cardíaco derecho.
Entonces, disecando un poco más la definición universal de insuficiencia cardíaca, podemos hablar de síntomas típicos y signos específicos. Como ustedes saben, la disnea de esfuerzo y la ortopnea, junto con la disnea paroxística nocturna, y como ya sabemos hace mucho, y también lo manifestó la definición antigua de Framingham de insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular y la presencia de tercer ruido son los signos más específicos para el diagnóstico de esta condición. Ahora bien, esta nueva definición requiere para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca que estos síntomas y signos típicos se vayan acompañados de alguna alteración, ya sea estructural o funcional, a nivel cardiovascular, donde la evaluación en la gran mayoría de los casos se hace mediante un ecocardiograma, donde valoraremos la fracción de eyección, el tamaño de las cámaras cardíacas, las presiones de llenado a nivel del ventrículo izquierdo, la presencia o no de hipertrofia, y que estas alteraciones sean corroboradas, ya sea por un incremento de biomarcadores, ya sea de BNP o NT-proBNP, proponiendo estos puntos de corte que van a variar, ¿no es cierto? Sabemos en función de la edad del paciente, si está fibrilado o no, o si, por ejemplo, tiene una comorbilidad también bastante frecuente como el fallo renal crónico, o la evidencia de congestión pulmonar, ya sea mediante un ecocardiograma, la radiografía de tórax, o un cateterismo cardíaco derecho. Otro de los puntos que remarca tanto la guía como la definición universal son las diferentes clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, y ahora quisiera remarcar algunos puntos en relación a ello, y comentar un poco por qué a mí me parecen importantes traer a colación esto. Todos sabemos, ¿no es cierto?, la clasificación de la New York Heart de insuficiencia cardíaca. Esto que parece por ahí una verdad de perogrullo y es algo que lo venimos repitiendo y lo hacemos diariamente, me parece muy importante enfatizarlo, porque como saben, la clase funcional es un factor pronóstico, y no es tan fácil, digamos, que nos pongamos de acuerdo en evaluar qué clase funcional tiene el paciente. No lo quise traer acá a colación por razones de tiempo, pero hay estudios que dan o comentan una misma actividad que realiza el paciente con insuficiencia cardíaca a un grupo de médicos, y este grupo de médicos lo subclasifica de manera diferente. Por eso creo que tenemos que ser evaluar muy bien en el interrogatorio cuál es la clase funcional del paciente. Probablemente en algunos casos sea necesario un listado con actividades específicas para poder categorizar correctamente al paciente. Bueno, y esta clasificación en etapas de la insuficiencia cardíaca, creo que ya está cumpliendo 20 años cuando la publicó Mariel Jessup, y digamos actualiza la definición universal y la guía esta clasificación en etapas en el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y en este aspecto quería yo enfatizar algunos puntos que tienen que ver con el estadio B de la insuficiencia cardíaca, que nos habla entonces no solamente de una alteración estructural, sino también una alteración que puede ser funcional a nivel cardiovascular, y el incremento de los péptidos natriuréticos y de las troponinas, que cobra más importancia, digamos, en los pacientes que potencialmente puedan haber estado expuestos a un agente cardiotóxico. Y por otro lado, uno de los puntos que me parecieron más interesantes es en el estadio C de insuficiencia cardíaca, cuando nos habla de la insuficiencia cardíaca en remisión y el fallo cardíaco persistente. En este punto, y creo que a mí me pareció una de las cosas más importantes y tal vez uno de los mensajes que quisiera dejar, porque yo lo hacía hasta el año pasado, digamos, de manera sistemática en el consultorio cuando evolucionamos a los pacientes que vienen por ambulatorio con insuficiencia cardíaca, o igualmente en el paciente hospitalizado cuando describimos que el paciente se encuentra estable. Entonces, lo que nos dice, y esto específicamente está escrito en el documento que habla de la definición universal de insuficiencia cardíaca, ellos, digamos, proponen eliminar el término de insuficiencia cardíaca estable, ya que se espera que un paciente en realidad mejore cuando nosotros usamos la terapia guiadas por guías.
y por lo tanto la falta de mejoría es hoy reconocido como un marcador de mal pronóstico, y a esta falta de mejoría deberíamos abandonar el término de insuficiencia cardíaca estable y llamarlo como insuficiencia cardíaca persistente, y aquel paciente que se encuentra en esta situación de una insuficiencia cardíaca persistente debería alertarnos a optimizar sin dudas la terapia médica o no médica en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y a quién llamaríamos a aquel paciente que está en remisión? Aquel paciente que tiene resolución de los signos y síntomas, con resolución de la cardiopatía estructural o funcional después de una fase sintomática, y también propone una definición para la insuficiencia cardíaca recuperada, recalcando que esta situación en realidad es una situación muy rara y que la podríamos digamos, definir como la resolución persistente de los signos y síntomas con normalización tanto de la estructura, función, el perfil de biomarcadores, después de la resolución de una causa que sea potencialmente reversible, sobre todo a la luz de los resultados de este estudio del TREAD Heart Failure, cuando se le retiró los fármacos de evidencia comprobada en pacientes con miocardiopatía dilatada, y muchos de ellos tuvieron un empeoramiento clínico. Disculpe, doctora, estamos en tiempo, 2 minutos, por favor. Sí, ya estoy terminando. Gracias. Y bueno, simplemente para mostrar que esto lo va a desarrollar el doctor Echazarreta posteriormente, la clasificación que proponen ellos en cuanto a la fracción de eyección, que sin duda es un tema que aún hoy continúa siendo controvertido. Y finalmente, de los factores pronósticos que todos conocemos, creo que en los últimos años cobraron un poco más de fuerza, sin descartar a los clásicos, digamos, nuevos factores pronósticos que tienen que ver con el estado nutricional, el estado de fragilidad del paciente, los cuestionarios, los resultados de los cuestionarios de la calidad de vida, y la presencia de hipertensión pulmonar y el compromiso del ventrículo derecho, tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deteriorada o reducida, y otros puntos que por ahí no se reflejan mucho en estas guías descritas por países del primer mundo, como es la ausencia o no de obra social y los acompañamientos que pueden tener el paciente. Entonces, este nuevo consenso nos brinda parámetros precisos, tanto para la definición como para la clasificación, con elementos concretos para su correcto diagnóstico, y nos permite instaurar un tratamiento adecuado, realizar ensayos clínicos en grupos homogéneos y comunicarnos con un mismo lenguaje con otros profesionales. Muy bien, muchas gracias, nada más.